Ya, perfecto. Animal. Tiene varias líneas de investigación y una de las líneas que más ha desarrollado es trabajar con la congelación de semen en especies en las cuales aparentemente los éxitos no son tan grandes en comparación con la congelación de semen de bovinos y de humanos, ¿sí? Entonces, les va a presentar el doctor Alfredo Medrano una parte de sus experimentos y de manera interesante también van a participar en este simposio de biología de la reproducción un alumno de maestría del doctor Medrano que recién se tituló y que estuvo trabajando congelación de semen de saurios de manera muy interesante y también va a presentar sus resultados una doctora, la doctora Rosario, que realizó un postdoctorado en el laboratorio del doctor Medrano y que estuvo trabajando con una línea de investigación muy interesante porque se estuvo haciendo fertilización in vitro en el laboratorio a partir de semen de cerdo congelado, descongelado. Entonces, sin más preámbulos, les tengo el gusto de presentar al doctor José Alfredo Medrano y te pediría, doctor Germán, si por favor le puedes dar permiso de compartir pantalla para que inicie su plática el doctor Medrano. Gracias. Creo que ya la puedo compartir, Miguel. ¿Ya se ve bien? Correcto, doctor, está bien. ¿Me escuchan bien? Es correcto. Vale. Pues buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este congreso por haberme invitado. Pues agradezco mucho su amabilidad y espero no defraudarlos. La charla que les voy a presentar esta tarde es acerca del uso de la melatonina como antioxidante para la conservación de semen. Perdón, doctora Medrano, ¿podrías verificar tu micrófono porque se escucha un poquito bajo el sonido? Sí. Gracias. Es que voy a cerrar mi cámara porque también por eso se escucha, a veces se escucha muy bajito. Ok, muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, nada. Bien. Cuando nosotros conservamos células, ahora en particular hablando de espermatozoides, pues nos encontramos que estas células se ven sometidas a una serie de factores que les ocasionan una serie de daños, tanto a su estructura como a su función. Estos daños son ocasionados por el proceso en sí, la formación de hielo, la concentración de solutos, etcétera, etcétera. En esta diapositiva, pues están marcados algunos de estos daños que sufre el espermatozoide y que, como yo siempre digo en este tipo de charlas, lo que nos debe sorprender es que sobrevivan y no que no sobrevivan, porque luego nos ponemos muy tristes de que no sobreviven. Uno de los factores que ocasionan muchos de estos daños es el estrés oxidativo. Se han utilizado muchas aproximaciones experimentales para tratar de combatir este estrés oxidativo que afecta a la estructura y función de los espermatozoides. Una de estas aproximaciones experimentales es el uso de antioxidantes que se adicionan a los diluyentes que se utilizan para la congelación del semen. En esta lista, que no es exhaustiva, pero que sí incluye muchos de los productos que se han utilizado en los últimos años para tratar de revertir o minimizar, por lo menos minimizar el estrés oxidativo que sufren los espermatozoides. Y pues como pueden ver, es una lista muy grande. La mayoría de ellos solamente producen mejorías marginales en la supervivencia espermática. Tenemos aquí una clasificación de los sistemas antioxidantes, en términos muy generales, los llamados primarios, que previenen la formación de radicales libres, los secundarios, que tienen que ver con la captura de radicales libres, y los terciarios, que reparan biomoléculas. Aquí en el grupo de los secundarios podemos ver que está resaltada la melatonina, que es objeto de esta charla. En el 2009 se publicó este artículo, que a mí me pareció en particular muy interesante. Ya había trabajos previos, pero a mí en particular este artículo
me abrió muchas puertas para pensar sobre el uso de la melatonina en la crioconservación de espermatozoides. En este artículo se nos presenta el papel clásico de la melatonina en la reproducción estacional, que como nosotros bien sabemos hay especies que se reproducen solo en ciertas épocas del año y ahí la melatonina es la señal que les avisa cuándo reproducirse o cuándo dejar de reproducirse. En este mismo artículo también nos hablaba sobre lo que resultó ser para mí una acción novedosa de la melatonina, y esto es su papel como antioxidante. Y aquí en estos dibujos del mismo artículo, pues nos presenta esa acción antioxidante en el ovocito, en el fluido folicular, en el feto, en la placenta. Y al final del artículo hablaba un poquito sobre el uso, ya en algunos trabajos, de la melatonina como aditivo para mejorar la criosupervivencia espermática. La melatonina realiza su acción en diferentes tejidos, no solamente como vimos en cuestiones de la reproducción y de su efecto directo sobre el eje de la reproducción, el hipotálamo, hipófisis, gónadas, sino sobre otros tejidos, incluidas las gónadas. Aquí tenemos un folículo, tenemos el testículo, y parte de esas acciones que realiza la melatonina las hace a través de receptores específicos que no solamente se expresan en estos tejidos, sino que están presentes en muchos otros. Como pueden ver, aquí hay una lista de las acciones en las que participa la melatonina en el folículo ovárico y otras acciones en las que participa en los espermatozoides, en la calidad espermática, en su presencia en el plasma seminal, etcétera, etcétera. Esta serie de trabajos, pues nos motivaron en el laboratorio de reproducción donde trabajamos, pues a que implementáramos una serie de estrategias experimentales para probar el uso de la melatonina como antioxidante en la conservación del semen. En nuestra primera aproximación utilizamos semen de ovino, utilizamos un diluyente estándar, concentraciones estándar por dosis, y empezamos utilizando estas dosis de melatonina, 0, 1 y 2 milimolar, que fue obtenido de la bibliografía de trabajos similares con semen, y en este primer trabajo solamente refrigeramos el semen a 5 grados por 48 horas. Este trabajo constituyó la tesina de especialidad de Paolo Cano Suárez, quien se graduó de especialista en ovinos y caprinos en el 2012. Y estos son los resultados de Paolo. En esta primera gráfica tenemos la motilidad, que está evaluada en estos 3 diferentes momentos: en fresco, en el día 1 a las 24 horas, en el día 2 a las 48 horas. Y aquí podemos observar claramente que estas 2 líneas que corresponden a los tratamientos con melatonina tuvieron valores superiores significativamente que el grupo testigo sin melatonina. En la prueba de viabilidad, en la cual utilizamos la prueba del hinchamiento hiposmótico, observamos lo mismo. Los tratamientos con melatonina tuvieron resultados mejores, mayores, que el grupo sin melatonina, y lo mismo ocurrió en el porcentaje de acrosomas intactos. Los tratamientos con melatonina mantuvieron más o menos la calidad, la cantidad de acrosomas intactos superiores al grupo testigo sin melatonina. Así que este primer trabajo pues, nos motivó a continuar y hacer experimentos más complicados. Así que en nuestra segunda aproximación utilizamos semen porcino, que como el doctor Cornejo lo comentó, el semen porcino es muy susceptible a los procesos de crioconservación. Utilizamos un diluyente estándar para semen porcino. Como ven, el semen porcino en este tipo de células se utiliza muy poquito glicerol, que es el crioprotector, ronda de 1 a 3, cuando en otras especies se utilizan 3 o 4%, incluso más. Como ven, utilizamos las mismas dosis de melatonina, 0, 1 y 2 milimolar. Y en este caso hicimos un protocolo de congelación y descongelación. Este trabajo lo llevaron a cabo Daisy Martínez y Marisela Rafael,
quienes se titularon de veterinarias en el 2018. En este trabajo incorporamos pues una batería de pruebas fluorescentes y no fluorescentes que nos brindaran más información acerca del papel de la melatonina como antioxidante. Utilizamos las tinciones fluorescentes de SIBR14 y yoduro de propidio para ver la viabilidad. Usamos la clásica tinción de eosina nigrosina para ver vitalidad y para ver morfoanomalías. Las lectinas para ver la integridad del acrosoma. La prueba de la CTC para ver el estado de capacitación de los espermatozoides. Y la prueba de la merocianina 540 para ver la fluidez de la membrana. Una de las primeras preguntas que quisimos contestar con este experimento fue: ¿cuál es el mejor momento para adicionar la melatonina? Así que probamos primero 3 protocolos. En el primero adicionamos la melatonina a temperatura de cuarto, esto es previo a la refrigeración. En el protocolo 2 se agregó la melatonina cuando el semen ya estaba a 5 grados, pero antes de agregar la fracción del diluyente que contiene el crioprotector, que es el glicerol. Y en el protocolo 3 se agregó la melatonina a 5 grados cuando ya se había agregado la fracción glicerolada del diluyente. Y evaluamos la motilidad y la viabilidad. Con estos rectángulos azules estoy remarcando el momento clave de estos protocolos. Aquí tenemos cuando se agrega a temperatura de cuarto, pero después de 3 horas a 5 grados y ya con la fracción glicerolada, el protocolo 2 y el protocolo 3. Entonces aquí se nota que el protocolo 3, que es agregarlo a 5 grados después de la fracción glicerolada, pues en general nos proporcionaba los mejores resultados. Así que lo integramos al protocolo de crioconservación. Estos son los resultados de Daisy y de Marisela. Tenemos aquí los tratamientos de melatonina 0, 1 y 2, las variables que evaluamos. Y como lo señala acá arriba, no hubo diferencias en ninguna variable entre tratamientos de melatonina. Al mismo tiempo que estábamos haciendo el trabajo con los cerdos, pues empezamos a hacer un trabajo con semen de perro. En este caso utilizamos semen de 2 razas, que es pastor belga y pastor alemán. Utilizamos este número de machos, este número de eyaculados, un diluyente estándar para semen de perro, que se llama EYT con 5% de glicerol, concentraciones estándar, y vean, otra vez las mismas concentraciones de melatonina. Hicimos un protocolo de congelación y descongelación, y esta fue la tesis de maestría de Fernando Herrera, quien se graduó en el 2018. En este protocolo agregamos la melatonina, como se lo señalé anteriormente, a 5 grados y después de la fracción glicerolada, y simplemente como un control evaluamos la motilidad progresiva para saber que hasta este momento el semen se encontraba bien. Estos son los resultados de criosupervivencia al descongelado de la tesis de Fernando, y aquí podemos ver las variables que evaluamos: la motilidad, la viabilidad, el estado de capacitación, los patrones de hiperfluidez con merocianina, los acrosomas intactos, y aquí utilizamos un aparato que se llama nucleocounter para ver la viabilidad. Y como se lo podrán imaginar, no hubo diferencias en ninguna variable entre tratamientos de melatonina. Sin embargo, en este trabajo observamos que la criosupervivencia espermática en general, sin tomar en cuenta los resultados, fue muy pobre. Así que para descartar que nuestro protocolo no estuviera mal, pues utilizamos el semen de bulldog inglés. Hicimos un experimento relativamente corto. En este experimento, además de comparar diferentes dosis de melatonina, comparamos 2 temperaturas de enfriado precongelación. Tampoco obtuvimos diferencias significativas, pero esto fue muy interesante porque con esta raza y utilizando el mismo protocolo, la supervivencia era mucho mejor que con las otras razas. Volviendo al trabajo de los cerdos, decidimos emprender otro trabajo. Esta es nuestra cuarta aproximación. Utilizamos otra vez semen porcino, el mismo diluyente, la misma concentración, y esta vez decidimos modificar las dosis de melatonina. Así que utilizamos 0, 3 y 5 milimolar e hicimos un protocolo de crioconservación. Y esta es la tesis de licenciatura de Norma Ramírez Campos, quien está en trámites de titulación.
Y estos son los resultados de norma. Aquí tenemos los tratamientos, 0, 3 y 5. Tenemos las variables, motilidad, viabilidad, espermatozoides vivos, acrosoma intacto, el patrón brillante, que es las membranas hiperfluidas. Y una vez más, no encontramos diferencias entre tratamientos de melatonina. Así que decidimos lanzarnos por la quinta aproximación, porque no hay quinto malo. Y en la quinta aproximación volvimos con el bulldog inglés, que nos había dado buenos resultados, simplemente en los experimentos de conservación, de congelación. Utilizamos este número de machos, este número de eyaculados, un diluyente estándar, esta concentración de glicerol, esta misma concentración de espermatozoides por dosis, y esta vez ampliamos el abanico de dosis de melatonina, 0, 0,5, 2 y 3,5 milimolar. Hicimos un protocolo de crioconservación, y en este caso fue la tesis de licenciatura de Julio Martínez Rodríguez, quien se tituló a inicios de este año, de veterinario. Con este experimento ya las cosas cambiaron, nos dio mucho gusto, tuvimos resultados positivos y significativos. En este lado de la gráfica vemos el porcentaje de espermatozoides, acá abajo tenemos los diferentes niveles de melatonina. Esta línea de arriba nos está mostrando el porcentaje de membranas hiperfluidas. Así que como podemos ver, el porcentaje de membranas hiperfluidas disminuye a medida que aumenta la cantidad de melatonina que adicionamos al diluyente. De forma contraria, los acrosomas intactos, los espermatozoides con acrosoma intacto, ese porcentaje se incrementó a medida que aumentaban los niveles de melatonina. Ambos resultados son positivos. Debo decir que aunque este porcentaje de las membranas hiperfluidas disminuye, eso es bueno para los espermatozoides, porque esta hiperfluidez está relacionada a un fenómeno llamado capacitación prematura. ¿Qué pasó con las otras variables? Pues en la motilidad progresiva, aunque tuvimos buenos resultados en general de motilidad, no hubo diferencias significativas entre niveles de melatonina, ni en la viabilidad. Estas dos variables ya se las mostré en las diapositivas. En relación al estado de capacitación, en el patrón F, que nos muestra los no capacitados con acrosoma intacto, no hay diferencias significativas. En cambio, en el patrón B, que nos indica espermatozoides capacitados con acrosoma intacto, y AR, que nos indica espermatozoides que han sufrido la reacción acrosomal, aquí sí encontramos diferencias significativas. Las dos dosis que podemos llamar bajas, 0 y 0,5, fueron diferentes de las que tuvieron valores relativamente altos de melatonina. Aquí nosotros vemos que el valor de B se incrementa, y esto debo decir que es positivo para la criosupervivencia. Y aquí el nivel de AR de los con reacción acrosomal disminuye. Esto es positivo para la criosupervivencia. Así que este trabajo fue el mejor que hemos obtenido hasta ahora. Tan bonito estuvo que ya incluso lo hemos publicado. Apenas salió esta publicación hace unas semanas. Y bueno, nuestras conclusiones de estos trabajos. En relación a los espermatozoides de cerdo, observamos que en el rango desde 0 a 5 milimolar no hubo ningún efecto, ni positivo ni negativo. ¿Será que necesitamos dosis mayores? No lo sabemos. Se está reportado que cuando se utilizan cantidades muy altas de melatonina, esto puede tener efectos deleterios sobre los espermatozoides. ¿Será que los espermatozoides de cerdo son refractarios al efecto de la melatonina? No lo sabemos. En relación a los espermatozoides de perro, ¿será que esa diferencia que observamos entre razas es real? ¿Que el pastor belga y el pastor alemán son más susceptibles que el bulldog? No lo sabemos, aunque tenemos evidencia de que probablemente sí. ¿Tendremos que utilizar dosis mayores? Quizá. Mayores a las que utilizamos de 3,5 milimolar. Una cosa súper interesante que sería bueno estudiar es si esa mejora que observamos en la criosupervivencia con estos niveles de melatonina tiene algún efecto, se refleja, se traslada a la fertilidad in vivo, cuando se utiliza ese semen para hacer inseminación artificial en esta raza, en bulldog principalmente. Y bueno, ya nada más me resta agradecer a los colegas que han participado en todos estos trabajos y sobre todo a los alumnos que realizaron el trabajo experimental de esto que les he presentado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Medrano. Sí. Dejo de compartir la pantalla. Sí, por favor, para que podamos compartirle la pantalla al maestro Uriel Ángel Sánchez, por favor, Sote. Entonces las preguntas van al final. Sí, ¿qué te parece si mejor dejamos todas las preguntas al final? Vale, ¿Te vale. parece bien, doctor Germán? Sí, conforme vayamos de tiempo, vamos ahorrando minutitos y lo podemos ir poniendo también en el chat para irlas viendo más rápido. Sí, perfecto. Sí, entonces le solicitamos si alguien tiene preguntas y las puede ir mandando al chat. Las va viendo el doctor Alfredo Medrano y así será más fácil contestarlas al final del simposio, por favor. Gracias. Y le solicitamos al maestro Uriel Ángel. Ya se reportó por acá, Uriel. Sí, logran ver la pantallota. Sí, Correcto, perfecto, sí, Uriel, correcto, buenas sí, tardes. maestro, muchas ¿Cómo gracias. estás? Perfecto. Muy Pues muy amable. bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Ya comienzo? Sí, adelante, por favor, Sote, Uriel. Sí, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Quiero agradecer la invitación a los organizadores del evento, en particular también al doctor Miguel Ángel Cornejo, perdón. El trabajo que les voy a presentar es parte de lo que estuve desarrollando para mi trabajo de tesis de maestría. El trabajo lleva por título, o lo que les voy a presentar es una parte que lleva por título Evaluación de la calidad del semen de lagartos para su criopreservación. Entonces, para entender para qué hacer estos estudios, los quiero centrar un poco en la situación actual de la diversidad de los reptiles. Y bueno, recientemente se ha hecho este recuento anual de las especies, en el que nos hablan de que existen cerca de 11.341 especies de reptiles en el mundo. Prácticamente su distribución está en gran parte de todo el territorio del planeta. Aquí podemos ver en esta gráfica los colores más rojos, donde hay mayor presencia de estas especies, y todo ello se debe en realidad a la gran capacidad o a la gran adaptabilidad que tienen estas especies a los entornos. Recientemente se hizo un estudio global, un análisis global, en el cual de las especies que se han descrito, se buscó evaluar la situación de riesgo de aquellas especies que estén siendo amenazadas por las cuestiones antropogénicas. De ello, cerca de 3.000 especies que fueron evaluadas hasta ese momento, se encontró que solamente el 45% de ellas estaban habían sido evaluadas para su situación en cuanto al riesgo en el que se encontraban. Entonces, dentro de los grupos de reptiles, se pudo encontrar que cerca del 45 hasta el 57% de especies de tortugas se encontraban en alguna categoría de riesgo. En cuanto a los cocodrilos, se encontró que el 47% de las especies se encontraban en esta situación, en las serpientes el 12%, y el caso de los lagartos, se encontró que el 21% de las especies se encuentran en alguna categoría de amenaza. Entonces esto nos deja en un panorama en el que aproximadamente 1 de cada 5 se encuentra en alguna categoría de riesgo. Ahora, para la conservación, la biología de esta área de la biología de la conservación, se ha dado mano de una serie de estrategias cuales ha buscado revertir el efecto de estos eventos antropogénicos que estamos produciendo al planeta. Dentro de estos, uno de ellos es la protección in situ, en la cual se procura el mantenimiento del ecosistema del individuo, y esta es la forma más adecuada en la que se puede mantener esa relación con el ambiente. Sin embargo, pues saben que actualmente el cambio de uso de suelo y la extensión de la mancha urbana tiende a disminuir este tipo de, tiende a reducir el área geográfica de estos sitios, y pues como tal compromete un poco la variabilidad genética de los individuos, ya que estos no pueden migrar de forma natural. Además, este cambio en el uso de suelo permite también que entre en juego el conflicto humano, es decir, que el humano entra en contacto con estas poblaciones, y a pesar de que nosotros somos los invasores, tendemos a matarlos o a buscar eliminarlos de esa área, ¿no?, en la que estamos intentando poblar. Entonces, la translocación se hace
no solamente con fines de repoblación, sino también con fines de mitigación en el conflicto humano. Y estos animales se suelen, como les he comentado, transportar a un nuevo hábitat en donde este se pueda desarrollar, o también se pueden preservar en cautiverio en diferentes sitios como los herpetarios o centros de acopio de estas especies, y en este sentido pues han tenido una participación importante para el caso de los reptiles, ya que no solamente mantienen a las especies, sino que pueden continuar con el estudio de su biología reproductora, o inclusive ya han usado estrategias para la reproducción en cautiverio. Sin embargo, aquí una de las desventajas es que no se puede almacenar un número grande de animales, ¿no? Que es lo que estamos nosotros afectando. En cuanto a la reproducción en cautiverio, ya se ha practicado en algunos de los grupos, incluso con fines un poco zootécnicos para el aprovechamiento de los productos que estos están generando, como el caso de algunos cocodrilos, que incluso hay muchas reservas, ¿no? que actualmente hacen uso de estos animales, y ya hay criaderos también para las personas que también llegan a tenerlos como mascota. Entonces, en ese sentido, pues la reproducción en cautiverio disminuye un poco el impacto que generamos, ya que nos están extrayendo de la naturaleza. Y sin embargo, una desventaja de este proceso es que cuestiones asociadas al cautiverio pues no permiten que se presente o que se permita la reproducción continua. Por ello, pues sabemos que hay ya amplias técnicas de reproducción asistida que han sido implementadas en especies domesticadas, y el fin del desarrollo de este tipo de técnicas pues es poder asociarlo o suplementarlo para el caso de los programas de conservación, que hasta ahora parecen insuficientes, ¿no? A la velocidad a la que estamos produciendo nosotros daño, no está siendo en el mismo sentido, en la misma dimensión. ¿Y por qué estudiar en este caso a los saurios en particular? Pues bueno, yo me dediqué aquí a hacerles una integración del papel más importante que tiene este tipo de animales, y recientemente se ha encontrado que estos animales pueden servir como polinizadores, permitiendo que se dé la reproducción de las plantas. También pueden fungir y fungen más bien, como una especie de controlador de plagas. Pueden disminuir las poblaciones de artrópodos y diversos insectos que en el caso de cultivos pues pueden estarlos deteriorando. También fungen como parte de una cadena trófica, en la cual también son no solamente depredadores, sino depredados. Y pues también no olvidemos que parte de todo este de trabajos de conservación también busca el beneficio humano, ¿no? Que también hay algunas producciones que contemplan a los lagartos como parte de algún beneficio que se pueda adquirir, ¿no? O generar. Además, hay que considerar que a pesar de que estos animales muestran una gran adaptabilidad, nuestro impacto humano pues está generando que con este cambio del uso del suelo, la sobreexplotación de los recursos, la ingresión incluso de especies exóticas, y pues algo que tenemos a la vista ahora, el cambio climático que continúa, pues están permitiendo que a pesar de que estos animales muestran una gran capacidad de adaptarse, pues están viendo reducidos las poblaciones, y pues eso pudiera verse reflejado en los próximos años, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la cual se busca desarrollar la tecnología en estos modelos. Nosotros trabajamos con especies endémicas mexicanas, que en este caso no se encuentran amenazadas. La la institución que determina esto es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y de la especie en la cual les voy a referir el trabajo es sobre Celoporus torquatus, la cual es una especie de preocupación menor. De esta ya tenemos en el laboratorio un desarrollo de prácticamente cómo es su regulación de la reproducción, al menos producción espermática, y pues ya hemos empezado a ver en algunos trabajos que contemplan algunas características para la evaluación del semen. Sin embargo, todavía se ha quedado en una etapa muy temprana. Ahorita les voy a mostrar los estudios previos que existen, donde solo consideran algunas características. Y la idea entonces es generar o empezar a implementar estas técnicas para su aplicación en los programas de conservación. Entonces, los estudios existen para este tipo de grupos,
aquí los muestro. Se han llevado a cabo diversas técnicas que han procurado la obtención del semen, desde técnicas que terminan con la vida de los animales mediante la eutanasia, que eso, en este caso, la investigación podría contribuir a este efecto sinérgico de disminuir las poblaciones. Entonces, la idea también es buscar modelos que permitan la sobrevivencia de los organismos. En este sentido, hay algunos trabajos que para obtener el semen utilizan un método de colección manual. Sin embargo, les comentaba que en este caso los estudios que han realizado se han centrado solamente en cuestiones muy básicas como la morfología y concentración espermática. Existe un antecedente en el cual se ha utilizado el método de la electroeyaculación, donde se permite la obtención de los gametos, pero en este caso se sabe que este tipo de métodos pueden producir una baja en la calidad espermática e inclusive pueden dañar a los animales. Esto nosotros también ya lo hemos trabajado en el laboratorio de biología de la reproducción. En otros trabajos han obtenido a través de colecta manual la muestra, inclusive han permitido la inseminación artificial, sin embargo no ha tenido éxito. Por lo tanto, se debe desarrollar de una manera más ordenada. Y nosotros recientemente desarrollamos este método, que es la opresión de la papila genital, en la cual a través de la inducción de la anestesia, pues permitimos una obtención de muestra mayor, ya que el animal está relajado, además de que hay un menor riesgo a la muestra venga contaminada. Entonces este es el método que estamos empleando para la obtención de un semen fresco, de calidad y que puede ser evaluado. Como el objetivo que nos planteamos inicialmente para este estudio fue el desarrollar un método para la obtención y evaluación del semen para su implementación en un protocolo de congelación para las lagartijas, que es intentando continuar con esta idea, ¿no?, de esta investigación. El método que practicamos fue la colecta de los organismos. Aquí se me ocurrió muy rápido, pero lo voy a detener. Esto lo hicimos en Sierra de Guadalupe, que es este hábitat que podemos ver aquí. Está en la Sierra de Guadalupe, en Coacalco, Estado de México, y nosotros hicimos la colecta previo a que iniciara la época reproductora, que corresponde a octubre-noviembre. Trabajamos con 21 individuos machos adultos y nosotros podemos determinar esto de acuerdo a algunas características dimórficas del macho. Este va a generar tonalidades en el dorso entre verdes y rojizas. Podemos pasar por este amarillo a nivel del dorso. En la época cercana al cortejo, en la región ventral, vemos estos colores o estas tonalidades bastante llamativas que tienen que ver un poco con el comportamiento de cortejo. Vemos que es muy fácil diferenciar un macho de una hembra, ya que estos presentan estas escamas posanales. Y también podemos ver el desarrollo de poros femorales, que son glándulas de secreción que asocian a la parte ventral del fémur. Y pues para la selección de los machos nosotros observábamos su comportamiento, que en realidad no solamente son estas características morfológicas, sino que también vemos un comportamiento de persecución de las hembras, tienen alta actividad, vemos que hacen esas flexiones de cabeza, movimientos de la cola y se vuelven también un poco agresivos con sus congéneres masculinos. Entonces, siguiendo todas estas características, nosotros elegíamos a los machos. Teníamos nuestro permiso de colecta de la Zagarpa, perdón, de la Semarnat, y continuando con el trabajo, nosotros nos dirigíamos al laboratorio de biología de la reproducción en FES Iztacala para registrar el peso y la talla corporal. En este caso se hacía también un mantenimiento de los organismos. Aquí podemos ver cómo se pesaban y cómo se medían para tener estos valores morfométricos de los animales. El mantenimiento se realiza en encierros que tenemos en la facultad al aire libre. Recreamos las condiciones que en la medida de lo posible del ambiente en el que ellos provienen, y por su cercanía pues prácticamente no se ve alterado su proceso reproductor. Los alimentamos periódicamente con agua y alimento ad libitum, que sería parte de su dieta gusanos y grillos. Y les decía que todo esto en el laboratorio de biología de la reproducción de la FES Iztacala. Cabe destacar que este trabajo que se desarrolló de forma cooperativa con el laboratorio de reproducción de la FES Cuautitlán,
que es a donde dirigíamos a los organismos para el trabajo con el semen. Entonces, cuando íbamos a obtener la muestra, se practicaba una anestesia parenteral con pentobarbital sódico. En la cavidad celómica se depositaba y todo esto era para inducir la relajación. A su vez, la inducción de la relajación nos permite tener una muestra bastante limpia porque podemos, una vez que se indujo la relajación, limpiar la región de la cloaca, que es donde vamos a recuperar el semen, y practicamos el método de la opresión de la papila genital que comentaba que desarrollamos previamente en el laboratorio. Y aquí podemos ver cómo es la obtención. Mediante esa presión se puede ver la obtención del eyaculado. Viene un semen fresco, blanco, sin ningún tipo de contaminación, porque puede venir con ese si no se realiza bien la inducción de la anestesia. Todo este trabajo estuvo bajo una consideración en el protocolo de una institución de ética de la facultad. Y en este caso el semen era diluido hasta 150 microlitros. Aquí cabe destacar que la concentración, el volumen espermático que obteníamos era muy bajo. Sin embargo, pues cuestiones asociadas a la dilución nos permitieron no hacer una dilución tan grande. En este caso, una no mayor a 1 en 50. Y el fin de hacer esta dilución es para realizar la evaluación espermática, ya que si no se diluye, pues prácticamente todo el volumen lo estaríamos empleando para la evaluación. Y bueno, parte de lo que aquí evaluamos es el volumen, la concentración espermática, que eso solamente lo hacemos para el semen fresco, y en este caso una batería de pruebas que se ha desarrollado previamente, como vieron en la plática anterior, para la evaluación del semen en los animales domesticados. Sin embargo, aquí se tenían que realizar algunas adaptaciones por las características del semen que provienen de otro grupo de vertebrados. Entonces, en el laboratorio se siguieron esta serie de pruebas básicas. Es el laboratorio nuevamente de la FES Cuautitlán de reacción. Y pues el fin de esto era emplearlo para la criopreservación espermática y poder hacer en este caso una evaluación. Con el resto del volumen, que son en este caso 100 microlitros. Entonces, como parte de esta evaluación, nosotros podemos obtener una serie de datos que podemos utilizar más adelante como referente para la continuación de estos trabajos. En este caso vemos que obtenemos un peso promedio de 33 gramos, que para las especies mexicanas entenderíamos que es una lagartija mediana a grande. Vemos que tiene un rango entre 18 y 52 gramos, son animales muy pesados, en este caso en relación con otras especies. La longitud hocicocloaca es la medición que se usa más adecuadamente para la comparación entre las especies, ya que estos animales pueden perder la cola. Entonces aquí vemos que el promedio es de 9.7 y el rango es entre 11 centímetros de longitud entre el hocico y la cloaca. Valores espermáticos podemos observar que pudimos obtener entre 1 y 5 eyaculados mediante estas presiones sucesivas y el promedio era de 3. El volumen espermático pues es muy bajo, como les he comentado. Nosotros tenemos que hacer todos nuestros estudios con 13 microlitros. El menor nos dio 3 microlitros y el mayor 32 microlitros, entonces hay que hacer que rinda esta muestra. La concentración espermática es de 272 promedio y es en un rango un poco abierto entre individuos que tienen 69 millones y 765. Aquí vemos nuevamente que también durante la emisión se pueden vertir los hemipenes, que son estas estructuras que se encargan de llevar el semen hacia la vagina de la hembra. Las adaptaciones también tuvieron que ser para la recuperación del semen a través de estas puntas de micropipeta graduadas cada microlitro para hacer un estimado del volumen que estamos obteniendo. En realidad la prueba de motilidad espermática pues es similar a como se estudia para los mamíferos. Observamos la determinación o determinamos la proporción de espermatozoides con movimiento progresivo y esto se puede observar tanto para el semen fresco como el semen posterior al descongelado. Y pues esto nos permite hacer una estimación del daño que puede ocurrir en esta variable.
Para el caso de la viabilidad espermática, empleamos la tinción clásica de eosina-nigrosina. Se tenía que evaluar, sin embargo, que no hubiera un choque osmótico que modificara la morfología de estas células, y parece ser que de la forma en la que fue elaborada esta tinción, pues parece que no genera un daño. Y podemos aquí determinar espermatozoides vivos, que son los que se presentan en blanco, que no han permitido el ingreso del colorante, y los muertos, que son rosados. Con esta tinción también pudimos establecer o determinar los espermatozoides son normales, lo que consideramos normal, que es como la imagen que ustedes ven en la letra A, y algunos espermatozoides anormales, como los de la letra B, que era la principal característica que observamos nosotros como parte de las anormalidades espermáticas. En este caso, aunque la gota citoplasmática es vista como un signo de inmadurez en los mamíferos, parece ser que para los reptiles al menos esta incidencia pues es algo fisiológico. Entonces lo observamos ampliamente, y pues en este caso se tienen que extender los estudios para conocer el papel de esa gota citoplasmática. Parte de las anormalidades que observamos posterior al descongelado es el hinchazón de la célula, probablemente por este estrés osmótico en la letra C que podemos observar, y el desprendimiento de cabezas, que son morfologías que se encuentran cuando se trabaja con espermatozoides posteriores al descongelado. Adicionalmente, realizamos la prueba de integridad de la membrana plasmática a través de la tinción de SIBR14 y yoduro de propidio. En este caso, a pesar de que es relacionada ampliamente con la viabilidad, pues lo utilizamos para determinar la integridad de la membrana plasmática, en la cual espermatozoides que son teñidos con el SIBR14 se ven en tonalidades verdes, y los que tienen la membrana dañada se ven en color rojo, que permiten el ingreso del yoduro. Finalmente, para esta serie de pruebas, pues adicionamos la integridad de la membrana del acrosoma, que en este caso se puede ver evidentemente en los animales que tienen el acrosoma sin ningún tipo de alteración. Bueno, una vez que realizamos todas estas pruebas, nos permitimos desarrollar el proceso de la criopreservación para determinar el daño. En este caso no voy a detallar en cómo se realizó por cuestiones del tiempo, pero lo realizamos a través del pellet, y solo les estoy mostrando en este caso los resultados que obtuvimos para esta especie, en el cual se debe ver claramente la pérdida o la disminución asociada a estos daños posteriores al método de la criopreservación, y prácticamente para todas las pruebas fue aplicable, ¿no? Esta evaluación la realizamos para estimar, como una prueba para estimar el potencial de fertilidad, y además para generar valores de referencia para futuros estudios. Maestro Uriel, le quedan 2 minutos. Sí, ya voy a terminar, gracias. Y para realizar la evaluación individual permite incrementar el poder de análisis y seleccionar a individuos donantes que tengan mayor capacidad o mayor calidad espermática. Entonces, como conclusiones a este trabajo, encontramos que con las adecuaciones debidas, esto asociado o relacionado a las pruebas que se han desarrollado en especies domesticadas, se puede realizar la evaluación de manera eficiente en los saurios. Esto nos permite realizar una selección de los machos con buena calidad espermática para la criopreservación espermática. Nos permite estimar el daño asociado a esta, e incluso otras técnicas de reproducción asistida que se puedan estar desarrollando. Y en su conjunto estos estudios van a permitir el desarrollo de la criobiología espermática para los lagartos. Me resta más que agradecer a los 2 laboratorios en los cuales he estado trabajando, y pues muchas gracias por su atención. Le agradecemos al maestro Uriel, y le solicitamos que si tienen alguna pregunta, por favor la manden al chat. También solicitamos la presencia de la de la doctora Rosario Santiago, para compartir la pantalla con ella, por favor. Muchísimas gracias, maestro Uriel. No, ustedes, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. La presentación de la doctora Rosario. Correcto, correcto.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Correcto, sí, sí se ve. Sí, Sí, se ve muy bien. ok. Bueno, sí, ponemos la primera diapositiva, por favor, porque estamos en la segunda, esta es la del objetivo. Sí, Ok. listo. Bueno, el trabajo que voy a comentar es evaluación de 3 compuestos hormonales a base de gonadotropinas coriónicas en la maduración in vitro de ovocitos de cerda. Mi nombre es María del Rosario Santiago Rodríguez y le pido por favor si me pasa la siguiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 3 componentes hormonales a base de gonadotropinas coriónicas. Una de ellas fue la gonadotropina coriónica humana en base a un producto conocido como chorulón. Otra fue la gonadotropina coriónica equina con un producto conocido como novorbón y un producto denominado PG600 que tiene una combinación de ambas hormonas. Esto para tratar de hacer maduración in vitro en ovocitos de cerda. La que sigue, por favor. Bueno, se ha demostrado que existe bajo rendimiento en las técnicas de maduración y fertilización, por lo que estas técnicas están en constante estudio con la finalidad de mejorar los porcentajes de estas mismas, maduración y fertilización. Para ello se han probado diferentes suplementos, entre ellos las hormonas. Estos esfuerzos por mejorar los porcentajes en maduración y fertilización surgen por la importancia de los usos de estos productos en la biomedicina, en mejoras de sistemas de producción, en la conservación de especies, y se ha demostrado que en animales vivos estos productos pueden lograr mejoras en la inducción de estros, en la entrada a la pubertad e inducción de la lactancia. Es por eso que proponemos que estos productos podrían ser una buena alternativa para mejorar la maduración de ovocitos de cerda in vitro. La siguiente, por favor. Bueno, como de la metodología, seleccionamos y recuperamos ovarios de cerda en el rastro TIF localizado en Cuautitlán Izcalli. Estos ovarios fueron transportados en solución salina fisiológica a 32 grados y los trabajos de laboratorio se realizaron en la unidad de investigación multidisciplinaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en el laboratorio de reproducción. Aquí es importante considerar que el tiempo entre la recolección y la extracción de los ovocitos es muy importante y en este caso nosotros tomamos un tiempo aproximado de 1 hora, lo cual es muy bueno para los ovocitos y esto fue posible ya que el rastro se encuentra pues relativamente cerca de las instalaciones de la facultad. Si me pasan la siguiente, por favor. Ya en el laboratorio, los folículos fueron lavados y aspirados. El fluido folicular se colocó en tubos Falcon de 50 mililitros. Esperamos a que sedimentaran. Y los ovocitos fueron lavados 3 veces con solución GPES previamente atemperada a 38.5 grados centígrados. Evaluamos y seleccionamos los complejos ovocitos células del cúmulos de acuerdo a la clasificación de los y utilizamos para este trabajo aquellos que tuvieran una calidad de 1 a 3. Aquí es importante comentar la importancia de estandarizar la temperatura mediante una lámpara para mantener la temperatura constante en la zona en la que se manejaron los ovocitos. Esto fue en la campana de flujo laminar y esta lámpara nos permitió mantener constante una temperatura en promedio de 36.5 a 37 grados centígrados. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al diseño experimental,
En este cuadro tenemos del lado izquierdo los diferentes tratamientos que utilizamos. Al centro, el número de ovocitos por pozo. En todos los casos fueron entre 40 y 50 ovocitos. Y al lado derecho, el contenido de cada pozo. Entonces, describiendo un poco, en el tratamiento 1, que fue nuestro tratamiento control, el cual no contenía hormonas, adicionamos 500 microlitros de medio de maduración. En el tratamiento 2, chorulón, adicionamos 495 microlitros del medio de maduración más 5 microlitros de la hormona en cuestión, en este caso chorulón. En el tratamiento 3, Novormón, los mismos entre 40 y 50 ovocitos, 495 microlitros de medio de maduración y 5 microlitros de la hormona en estudio. Y así pasamos al tratamiento 4, PG600, donde nuevamente 495 microlitros fueron adicionados al pozo, más 5 microlitros de la hormona. Todos los pozos fueron adicionados con 0.5 miligramos por mililitro de factor de crecimiento epidermal y se adicionó también gentamicina. Los pozos todos fueron cubiertos con aceite mineral y entonces las cajas fueron incubadas a 38.5 grados centígrados con 5% de CO2, 95% de aire y humedad a saturación durante 44 horas. La que sigue, por favor. Para la evaluación de la maduración, primeramente realizamos la técnica de la acetorceína al 1% y para este fin utilizamos de los 50 ovocitos entre 20 y 25 de cada tratamiento. Una vez comprobada la maduración mediante esta técnica, el resto de los ovocitos fueron utilizados para la fertilización. Para la evaluación de esta maduración consideramos los diferentes estadios que tenemos en la tabla. Primeramente, ovocitos indefinidos y en donde no fue posible distinguir el núcleo y o la presencia de cuerpo polar. En el caso de vesícula germinal, fueron ovocitos con un núcleo grande, citoplasma difuso a la tinción. En metafase 1, observamos ovocitos inmaduros sin cuerpo polar y en ovocitos madurados, que es la metafase 2, ovocitos con cuerpo polar y una zona pelucida clara. La que sigue, por favor. Bueno, las células del cúmulo fueron removidas mecánicamente y los ovocitos fueron lavados con fertilización, suplementado con albúmina acética, contenía ya ácidos grasos. Yo creo que estábamos en participantes con Uriel. Y adicionamos. Por eso no veíamos. Que dije, ¿por qué no sale? Ajá. Ya sé cuáles son las imágenes. Hay como una interferencia. Ya. Posteriormente, colocamos 30 ovocitos madurados en cajas de 4 pozos que contenían 500. Y estos son más fáciles, los de cerda, están bien grandotes. Y aceite de inmersión. Estas cajas fueron incubadas en las condiciones ya descritas y que, bueno, aparecen en la parte baja de la diapositiva. En la fotografía del lado izquierdo, bueno, tenemos los trabajos de estandarización de la técnica. Y si me pasa la siguiente, por favor. El semen se obtuvo de cerdos sexualmente maduros y fue procesado y congelado en el laboratorio de reproducción animal. Una vez descongeladas las pajillas, determinamos la movilidad espermática y 1 mililitro de la muestra fue centrifugado y el botón espermático fue reconstituido. La que sigue, por favor. Bueno,
en cuanto al desarrollo embrionario, una vez transcurrida la incubación, los posibles cigotos se lavaron 3 veces con medio de desarrollo y entre 20 y 25 cigotos fueron transferidos a placas de 4 pozos que ahora contenían medio de desarrollo. De la misma manera, fueron cubiertos con aceite mineral e incubados durante 7 días. Posteriormente, realizamos la evaluación mediante la técnica de la Asociación Internacional de Transferencia de Embriones, que se basa en forma, tamaño, textura de embriones y blastómeros. Estas actividades fueron realizadas para los 4 tratamientos hormonales e hicimos 6 repeticiones de cada uno de los tratamientos. La que sigue, por favor. Bueno, en este cuadro estamos presentando los primeros resultados que se refieren al proceso de maduración y observamos que en el caso de los ovocitos madurados en metafase 2 y los ovocitos no madurados, sí tuvimos diferencias significativas entre el grupo control y las hormonas estudiadas. Sin embargo, entre los compuestos hormonales no hubo ninguna diferencia significativa. En el caso de los ovocitos en célula germinal y en los indefinidos, no observamos diferencias estadísticas. En este sentido, se ha publicado que aún sin hormonas podría observarse maduración in vitro. Sin embargo, es importante resaltar que con el tratamiento Novormón tuvimos un 64% de ovocitos madurados comparado con el 41.9% del grupo control. Si me pasa la siguiente, por favor. Bueno, de esta etapa voy a mostrar algunas fotografías de lo que encontramos. Tenemos aquí un ovocito en vesícula germinal con un núcleo grande, el citoplasma difuso. Esto fue con tinción de acetorceína al 1%. La que sigue, por favor. Aquí observamos un ovocito no madurado en metafase 1, el cual no posee un cuerpo polar y la cromatina se aprecia condensada. También esto fue con tinción de acetorceína al 1% y objetivo de 10X. La que sigue, por favor. Aquí observamos un ovocito madurado en metafase 2. En la parte superior observamos el cuerpo polar, que es el indicativo de la madurez del ovocito. También técnica de acetorceína al 1%. ¿Me pasa la que sigue, por favor? En este caso, la toma fue hecha con microscopio invertido. Porque si ella no hubieran oído todo el ruido de la... Observamos claramente el cuerpo polar a la derecha y la zona pelúcida. Está rodeando el ovocito. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, en esta diapositiva observamos un ovocito clasificado como indefinido, donde no es posible diferenciar el núcleo, tampoco observamos un cuerpo polar. El citoplasma se ve amorfo en comparación con las imágenes anteriores y la membrana celular aparece irregular. También es tinción de acetorceína al 1% con objetivo de 10X. La siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro estamos observando el efecto de los compuestos hormonales sobre la fertilización y estadios embrionarios in vitro. Evaluamos aquí el porcentaje de fertilización, embriones de 2 a 12 células, mórula temprana, mórula compacta
y observamos que en ninguno de estos estadios hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Sin embargo, en el estadio de blastocito joven y ovocitos degenerados sí encontramos diferencias significativas. En blastocito joven, el tratamiento que obtuvo los más altos porcentajes fue PG600, que es la hormona que tiene combinación de los dos principios activos, y el resto de los tratamientos se comportó de manera similar. Entonces, aquí observamos el efecto de esta hormona. En el caso de los degenerados fue algo similar. Observamos diferencias significativas, teniendo que precisamente PG600 obtuvo el menor porcentaje de ovocitos degenerados. Se ha descrito que estos bajos porcentajes, tanto de maduración como de fertilización, puedan ser debidos al estrés por la manipulación que sufren los ovocitos desde el proceso de maduración hasta la fertilización. También se ha hablado de los diferentes lotes hormonales. Así que, bueno, ahí hay indicios para retomar estos trabajos, ¿no? Si me pasa la siguiente, por favor. Bueno, ahora compartimos fotografías del proceso ya de fertilización, en esta que tenemos a la izquierda. Al lado derecho observamos diferentes estadios. Tenemos embriones de 2 células, 4 células, 8 y 16, y al centro un blastocito joven. Esta de la derecha es una foto panorámica, observación en fresco y microscopía de campo claro. Si pasamos la que sigue, por favor. Bueno, aquí observamos un embrión de 2 células. La que sigue, por favor. Embriones de 4 y 8 células. Podemos ver los blastómeros y todavía parte de la zona pelosina. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos mórulas compactas, donde observamos alrededor de 16 blastómeros en el interior. Sin embargo, es difícil diferenciarlos entre ellos por la superposición que presentan. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas mórulas tardías. Los blastómeros están aglomerados y ocupan aproximadamente el 70% del espacio perivitelino, por lo que tampoco es posible diferenciarlos con esta microscopía. La que sigue, por favor. En esta imagen tenemos un blastocito joven, en donde observamos el inicio de la formación del blastocele y las células empiezan a reorganizarse. Esto fue con el objetivo de 40X, observación en fresco con microscopio invertido. La siguiente, por favor. La siguiente. Falta una antes, por favor. Ajá, ok, lo que estamos viendo en esta imagen es un blastocito expandido. Cabe mencionar que con el único tratamiento que obtuvimos un blastocito expandido fue con el tratamiento PG600, que es el que contiene la combinación de ambas hormonas. Y bueno, este estadio se diferencia de los otros especialmente por su tamaño y la reorganización de las células internas. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, nuestras conclusiones son que los productos hormonales, Novormón y PG600, permitieron obtener los más altos porcentajes de maduración in vitro en los ovocitos de cerda. Con los tratamientos PG600 y Novormón se observaron incrementos en los porcentajes de fertilización
y estadios de embriones de 2 a 12 células respectivamente. Y en la etapa de blastocito también fue posible observar el efecto del tratamiento hormonal. La siguiente, por favor. Bueno, el equipo de trabajo que me permitió realizar esta investigación está pues, representado y liderado por el doctor Alfredo Medrano Hernández, a quien agradezco profundamente que me haya permitido realizar mi estancia sabática en su laboratorio. Muchas gracias, doctor. También quiero agradecer toda la colaboración, el apoyo y asesoría de la doctora Alma Lilia Álvarez Guerrero. Muchas gracias, doctora. A la maestra en ciencias, Alicia Alcántara Rodríguez, por todo el apoyo incondicional que nos brindó durante estas sesiones de trabajo. Y pues a mi querida alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi parte es todo. Muchas gracias y gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su presentación y le preguntaría a la audiencia si tiene alguna pregunta. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Tenemos una pregunta para el doctor Medrano. Preguntan si existían diferencias de edades entre los animales experimentales o cuál era el rango de edad. El doctor Alfredo Medrano, si por ahí nos escucha. Sí, hablamos de los perros o de los cerdos, porque en ambos grupos sí había un cierto rango de edades. Los cerdos tenían un rango más cerrado, quizás se diferenciaban 1 año máximo, pero en los perros sí tuvimos un rango más amplio. Había perros de 7 años, había perros de 3. Sí había variación por edad. Perfecto, muchas gracias. Al parecer es la única pregunta que teníamos. Entonces, les agradecemos muchísimo a los ponentes, le agradecemos también bastante a toda la audiencia y procederemos entonces a cerrar este seminario para dar inicio a nuestra siguiente actividad, para lo cual les solicitamos nos volvamos a conectar para que podamos ingresar a la Asamblea de la Sociedad Mexicana de Histología. Doctor Alfredo Medrano, muchas gracias a usted y a todos sus ponentes. Que tengan buena tarde. Y nos despedimos para reconectarnos ahora para la Asamblea. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Muy amable, doctora. Ustedes, gracias. Gracias, doctora, que a pesar de todo pudimos sacar esta plática. Gracias.